Shalom, shalom para ustedes, amada familia. Ya estamos aquí de nuevo para continuar con el estudio del libro de Apocalipsis. Bendito Padre, porque nos da vida, nos da salud, nos reta en cada momento, permite las pruebas, las luchas, la persecución, todo para darnos el crecimiento que necesitamos para ser perfectos como Él es perfecto, Él es santo. No podemos nosotros pasar por alto lo que Él está haciendo, porque de lo contrario quedaríamos como deformes, como adultos sin estatura, con un cuerpo de adulto y pequeñitos como unos bebés. Y sería algo horrible y anormal. Así es que estamos aquí para estudiar este libro tan hermoso que el Apocalipsis se escribió para dar esperanza al pueblo de Israel. Y sabemos que nosotros somos Israel, amén, los hijos del Eterno en la dispersión, y nos da esperanza ante cualquier persecución. Y por eso se escribió Apocalipsis. Este libro es un libro maravilloso. Y este libro no es un libro para causar miedo, como nos dijeron en las religiones y en nuestra identidad perdida, sino que este libro es que nos da conocimiento del plan perfecto del Eterno y saltamos de alegría, nos gozamos sabiendo cada uno de nosotros que hemos sido destinados para ser protegidos por Él, para ser librados, aleluya, de todas las cosas terribles que están por suceder, que habla Apocalipsis y que es este segundo éxodo, y que en el primer éxodo sucedieron, lo estamos viendo en cada porción del Shabbat, el primer éxodo. Así que si todo esto es una antesala o el Padre nos está previniendo, nos está advirtiendo y nos está dando un consuelo y una esperanza de que así nos va a dar la salida en este segundo éxodo. Así que quien te haya dicho que este libro no se debe abrir es porque es parte del engañador. Al contrario, esta es tu herencia, amado hermano. Este libro es para darnos esperanza, aliento y para tener conocimiento de, aunque la tierra tiemble, la tierra sea removida, aunque las costas se hundan, como está profetizado que va a suceder, tenemos que dar gracias al Eterno por haber sido tomados por dignos, aleluya, de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y tanto para los que seguimos al Eterno a través de Yeshua, que oímos su voz y le seguimos, y tanto para aquellos que lo rechazaron, lo leímos en el primer tema de la introducción de Apocalipsis 1:7, que Él viene en las nubes y que todo ojo le verá, todos, aun los que los traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán gran lamentación por Él. Aleluya. Entonces, el Mesías no se ha revelado a todos. Esta es la revelación de Yeshua. Es lo que vamos a ver en Apocalipsis 1 y vamos a continuar con el 2. Sino que Yeshua HaMashiach se reveló a sus escogidos, a los que el Padre eligió. Amén. Y si tú has considerado el perdón, el amor, la misericordia del Eterno, se te ha revelado por medio de nuestro Mesías y Salvador, Yeshua en hebreo y Jesucristo en griego. Entonces tienes que recordar lo que le reveló el Ruach HaKodesh, el Padre mismo, a Pedro cuando le pregunta el Mesías: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Eterno, del Elohim viviente. Y le contesta Yeshua: bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y Yeshua dijo en los evangelios: te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y los entendidos y se las ha revelado a los niños. Amén. A los que quizá no tengan gran conocimiento, pero se nos ha revelado a nuestro corazón quién es Él y cuál es nuestra identidad. Así que somos dichosos, somos bendecidos, porque a nosotros nos lo ha revelado.
Y no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Eterno tiene misericordia. Y nadie puede ir a Él si no es por medio de Yeshua, que Él nos resucitará en el día postrero. Bueno, ya estoy muy emocionada, muy contenta, pero debo hablar más despacio precisamente para cuidar mi garganta y para poder terminar este libro. Amén. Entonces, está escrito, dice Juan 6:45, en los profetas, dice que todos serán enseñados por el Eterno. Así que todo aquel que escuchamos al Padre y aprendemos de Él, dice, ellos vienen a mí. Para poder ir a Él tenemos que conocer las Escrituras. Si no, toda la Escritura, lo que vamos aprendiendo. Vamos a estar leyendo, así es, para entender lo que Él nos quiere revelar. Aleluya. Hay muchas personas que estudian y estudian tanto, aún el enemigo conoce la Escritura al revés y al derecho, ¿sí? Pero si el Eterno no les ha revelado su identidad, de nada les sirve saber todo porque no son hacedores de la palabra ni la aplican. Así que mi amado hermano y hermana, si tú le has conocido y si te ha revelado, ¿sabes por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino nuestro Padre, Él te ha traído a Él. Y cuando Él se manifieste y venga en gloria, dice la Escritura que todo ojo le verá. En Apocalipsis 7 dice todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra hayan seguido al Eterno o no, todos, dice. Todos, sobre todo los que no le siguieron, harán grande lamentación por Él. Así es. ¿Y por qué? Porque mucha gente le rechazó. Porque el Padre nos habla de muchas maneras a través de la Escritura para que todos tengamos la oportunidad de recibir a Yeshua, a Jesús en griego, Yeshua en hebreo, como único y suficiente Salvador. Y en ese día, cuando los rechazaron, toda esa gente que no quiso nada con el Eterno, va a querer escapar, va a querer huir, se va a lamentar. Pero dice que todo ojo le verá y todos harán lamentación por él. Así que nosotros decimos, bendito el que viene en el nombre de Adonai, Elohim poderoso, Rey de los ejércitos, Elohim Sebaot. Bendito el que viene en nombre de Adonai. Baruch haba Beshem Adonai. Oremos, nos cubrimos nuestra cabeza para decir el Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha Israel, Adonai nuestro Elohim es uno y único. Adonai nuestro Elohim uno es. Bendito su santo nombre y su glorioso reino eternamente y para siempre. Amén. Llamaremos a Adonai nuestro Elohim con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, y serán estas palabras que Él nos ordena hoy grabadas en nuestro corazón, y la llevamos por señal entre nuestros ojos y en nuestra mano, y hablamos a nuestros hijos de ella, estando en casa, en el camino, al levantarnos y al acostarnos, y las escribimos en nuestras puertas y postes. Escucha Israel, obedece Israel. Adonai nuestro Elohim es uno y único. Adonai nuestro Elohim uno es. Bendito su santo nombre y su glorioso reino, eternamente y para siempre. Amén. Adonai nos bendiga y nos guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia y nos dé su shalom, nos dé de su paz todos los días de nuestra vida. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, mis amados, si me ven que tengo altibajos en mi tono de voz, yo sé que ustedes comprenden por la situación que estoy
saliendo, porque ya dice que las cosas que nos pasan, dice, es como las aguas que pasaron, las luchas, las pruebas, las enfermedades, dice que serán como aguas que pasaron. Así es que ya están pasando estas aguas y agradezco al Padre por sostenerme. También agradezco a ustedes por sus oraciones, por su amor a la palabra, el amor al Eterno. Y también agradezco al Eterno porque multiplica lo que las personas, sus hijos, aman este ministerio y mandan su donación. Y de verdad es maravilloso como la viuda que dio todo lo que tenía, esa ancianita en el templo, y el Eterno dijo, ella ha dado más que todos, porque no ha dado de lo que les sobra, sino de lo que único que tenía. Así es que ese es el milagro que hace el Eterno en este ministerio. Amén, aleluya. Shalom, shalom para todos. Bueno, continuamos. Estoy haciendo pausas por lo mismo. Bueno, pues vamos a ver hoy algo muy importante. El mensaje a las iglesias. Vamos a ver el capítulo 2 y 3 hasta donde nos alcance hoy y vamos a estar continuando porque el libro es muy hermoso. No quiero saltarme nada. Hermanos amados, en estos capítulos hablando el mensaje a las iglesias, ¿verdad? Ya vimos en la introducción, si no la has escuchado, escúchala para que veas quiénes son las iglesias, cuál es el pueblo del Eterno, amén, y cómo nos habla en cada mensaje a las 7 iglesias. Bueno, aquí para interpretar bíblicamente estos mensajes a las iglesias y la escritura aún completa la escritura, los estudiosos dicen que hay reglas de interpretación bíblica. Así es. Y dentro de esas reglas, ahorita voy a explicar, son 4 niveles de interpretación o de conocimiento, ¿sí? Dice que a nivel literal el mensaje a las iglesias es dirigido a 7 congregaciones locales del área de Turquía. La iglesia o mensaje a Éfeso, a Esmirna, a Tiatira, a Filadelfia y a todas las iglesias que se están mencionando y las vamos a mencionar. Y allí simplemente son ciudades que se encontraban en aquella época en el país de Turquía, actualmente Turquía. Entonces, vamos a ver estos 4 niveles, que es el nivel Peshat, el nivel Remes, el Drash y el Sod, para entender de qué se trata, en qué punto nosotros estamos dirigidos por su Ruach HaKodesh. Entonces, al primer nivel, Peshat, algunos lo escriben con A, Pashat. En este nivel es el sentido pleno del texto. Y me gusta mucho porque este nivel, el Eterno, lo voy a buscar ahorita mismo en Apocalipsis, vamos a abrir Apocalipsis, capítulo 1, verso 3. Porque en este nivel es para que todos entendamos la palabra. Todos somos bendecidos. La oportunidad es para todos. Y lo dice Apocalipsis 1:3. Benditos son los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. O sea, el solo hecho de leer o de escuchar las palabras de Apocalipsis y toda la escritura que sabemos que para escribirse Apocalipsis está basado en toda la escritura. Bueno, dice aquí que somos bendecidos solamente por el leer y por el escuchar. Entonces, a nivel Peshat o Pashat es el sentido pleno del texto. El solamente escuchar o leer la palabra
da un fruto en nuestro espíritu. Así es. Entonces, estas congregaciones, las iglesias, las 7 iglesias, fíjense qué importante es esto, estaban conformadas por los dispersos de la casa de Efraín, de las 10 tribus de Israel, que principalmente en la persecución fueron llevados a la región de Turquía y después de ahí se fueron por todo el mundo hasta donde el Eterno nos trajo. Y estas 7 comunidades tenían las características que se describen en estos 2 capítulos, en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. Y esto es a nivel Pashat o Peshat, que es un nivel como lo leemos, como lo escuchamos, el sentido pleno del texto. O sea, nadie puede decir yo no lo entiendo, a mí no me bendice, porque solamente el leerlo y el escucharlo eres bendito, eres bendecido y eres bienaventurado. Y bienaventurado quiere decir felices, eres feliz. Amén. El pan es para todos sus hijos. Entonces, a nivel literal, que es el primer nivel, Pashat, de ahí viene el segundo nivel, que es el nivel Remés. El nivel Remés representa totalidad, representa algo que está completo. Y ya vemos que habla mucho del 7. Ya lo vimos que el 7 tiene que ver con totalidad. Y desde el Eterno tiene que ver con su perfección y su soberanía. De manera que el 7 implica a todas las comunidades que aquí se mencionan. Y todas las comunidades que aquí se mencionan tienen las mismas características. Y curiosamente, si podemos usar esa palabra, porque aquí nada es coincidencia, el apóstol Pablo también les escribió a 7 comunidades. Les escribió la carta a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los tesalonicenses, a los filipenses y a los colosenses. 7 comunidades. Bueno, el nivel remés remés, las dos son con E. La primera se puede escribir Peshat o Pachat, que es el sentido pleno literal del texto. Y Remés, este nivel es del principio que conduce al estudio que se llama homilética, o para preparar los sermones, o cuando tú estudias, tú sí que no, tal vez no de sermones, o no sepas qué es la homilética, no se estuvo en un instituto, pero el punto que ellos usan de esta palabra remés es cuando cada uno de los hijos del Eterno estudiamos, amados. Estudiamos conscientemente las escrituras. O sea, no me conformo con lo que me dicen. Yo voy a estudiar. Eso es ya el otro nivel más profundo del primero, que la palabra es para todo. Pero es cuando tú escudriñas, ¿sí? Cuando tú dices voy a buscar más. Entonces, cuando estudias conscientemente para abreviar las escrituras, estás en el nivel 2 o en el nivel Remetz. Hay el tercer nivel que es Drash. La letra es deletreado D-R-A-S-H, Drash. En este nivel Drash es un nivel que hay que escudriñar más. Es un nivel donde el Ruach HaKodesh te va a enseñar algo más escondido, no lo más profundamente escondido, sino el nivel escondido, los patrones escondidos, los mensajes, los temas más dominantes en este nivel Drash. Fíjense nada más qué maravilloso es acerca del Mesías. El nivel Drash es los temas y mensajes acerca del Mesías Yeshua.
Entonces el nivel Drash es escudriñar, usar los demás textos, usar las concordancias. Si has escuchado sobre el Midrash, viene de estas dos palabras, mi y Drash, que es el tercer nivel, un nivel más profundo de estudio. Este nivel de Midrash es el comentario, los comentaristas, los rabinos, que hacen un entendimiento más profundo de este tercer nivel. Y el cuarto nivel se llama Sod, S-O-D. Este nivel es el que incluye todos los niveles. Todos los niveles, o sea, el Peshat, el Remes, el Drash. Y cuando ya estás en el nivel Sod, o sea, el cuarto nivel, yo lo estoy mencionando porque así lo dicen los estudiosos. Pero hay que tener mucho cuidado porque muchos se van por el lado de ser cabalistas o esotéricos y ya buscan lo profundo, lo prohibido del Eterno. Y eso no se refiere para nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach, sino que su Ruach HaKodesh nos va a mostrar. Dice, bienaventurados son ustedes, porque el Eterno dice que escondió estas cosas de los sabios y entendidos, entre comillas, los que se van por otro camino, y se las revelaste, dice, a los pequeñitos, porque así fue tu voluntad. Yo solamente estoy mencionando estos niveles para entender de qué se trata, ¿sí? Que la escritura no es nada más oírla y leerla, sino es profundizar más, es escudriñar más, es buscar las parábolas a qué se refieren, porque no cualquiera, para empezar, entendían las parábolas. Recordemos que los discípulos decían, ¿y por qué les hablaste así? Y si ustedes tampoco entienden, entonces el Padre nos da revelación a todo, pero el hombre le puso estos 4 niveles. Pero yo lo estoy mencionando para que veamos qué profundidad, qué hermosa es la palabra y que no tenemos que seguir patrones humanos, aún de los sabios, que mis respetos para todos ellos, sino que el Padre nos revela lo más difícil y lo más escondido. Por eso dice, ya no les voy a llamar siervos, les voy a llamar amigos, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor ni lo entiende, pero su amigo sí, porque al amigo se le confían las cosas, los secretos, las cosas íntimas, como tú lo haces con tu mejor amigo o tu mejor amiga, esa unidad de hermandad. Ahí les dices lo que no le dices a todas las personas. Y a ese punto quiere el Padre que lleguemos, a ser sus amigos, para entender todo. Bueno, entonces, el Eterno habla, al principio nos habla directamente, como lo leí en Apocalipsis 1:3, bienaventurados los que leen y oyen, y también habla por parábolas, y también nos muestra las características de estas 7 iglesias. Pero hay una parte muy importante que dice, ahí es un nivel más profundo, más escondido, donde el Eterno te quiere llevar para que entres en esa plenitud de gozo. Y es cuando ya Apocalipsis no te da miedo, ni te preocupa, sino te causa alegría, porque Él te va a mostrar lo hermoso de Apocalipsis, donde Él tiene un plan para ti y para cada uno de sus hijos. Por eso dice, en este nivel profundo dice, el que tenga oídos, oiga. El que tenga oídos espirituales, no oídos físicos, ni percepción humana, no. El que tenga oídos donde el Eterno ya te habló, el buen pastor dice, ya habló a sus ovejas y nosotros oímos. El que tenga oídos y le conocemos, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que tenga oído, oiga lo que el Ruach HaKodesh dice a las iglesias. Bueno, y en esta profundidad del que tiene oídos, oiga, es el nivel que le llaman el nivel 4, el nivel Sod. Por ejemplo, la escritura, es la historia de Efraín, de Israel y las 10 tribus dispersas. Y esto es lo más impresionante de toda la escritura.
porque quiere decir que de las 10 tribus representadas por el cristianismo, ¿sí? Tuvimos que pasar por ahí, pero muchos ya están oyendo la voz y están saliendo de ahí, porque el Eterno ya está juntando a sus hijos de todas las partes del mundo. Entonces, nos vamos a dar cuenta en estos mensajes a las 7 iglesias que lo explica, lo dice, lo revela de una manera impresionante, y nos daremos cuenta que como lo hace cronológicamente, nos damos cuenta de que las características que narran la cronología, o sea, el seguimiento de la iglesia, mis amados, desde la época desde los apóstoles hasta nuestros días. Entonces, cuando nosotros vamos a ver este orden cronológico de las iglesias, que son exactamente las características de estas 7 iglesias, pero que vienen desde los apóstoles hasta nuestros días, aquí va a suceder algo maravilloso. Algo maravilloso para tu vida. Es por esto, esta explicación del Eterno a las 7 iglesias y al entendimiento de este orden cronológico, que vamos a tener más convicción después de estos estudios de que el regreso de Yeshua HaMashiach está muy cerca, porque estamos ya en esta época de la iglesia de la Odisea. Bueno, y para entender lo que dice aquí, en ese nivel de conocimiento que te va a traer grande gozo y que no vas a tener temor, porque vas a estar a la expectativa de la venida de Yeshua o de Cristo para los cristianos en griego, pero que ya vienen en el camino también. Bueno, vamos a leer lo que significa oculto. Oculto, el nivel 4, el Sod, el más profundo. Vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 2, para ya entrar a las iglesias. Capítulo 2, del verso 7 al 16. Pero quiero que el 7 quede bien entendido. Fíjense lo que dice aquí. Para que te goces con este punto de revelación tan profundo. Dice, 1 de Corintios, capítulo 2. Dice 2:7, por el contrario, estamos comunicando una sabiduría secreta de Yud-Hei Vav-Hei que ha estado oculta hasta ahora, pero que antes que la historia comenzara, Yud-Hei Vav-Hei había decretado que nos traería gloria. Este texto, anótalo, ponlo en tus paredes, en tus postes, en tus puertas, porque allí está la revelación del Eterno. Así es, que esta historia, dice, antes de que la historia comenzara, el Eterno había decretado que nos traería gloria. Entonces Apocalipsis nos trae bendición, nos trae gloria. Dice el verso 8, vamos hasta el 16, hasta donde termina. Ni uno de los gobernantes de este mundo lo ha entendido, porque si lo hubieran comprendido, no hubieran ejecutado o crucificado al Adón, a Yeshua, de quien fluye esta gloria. Pero como dice el Tanaj, el Antiguo Testamento, ningún ojo ha visto, ni oídos han escuchado, y el corazón de nadie se ha imaginado todas las cosas que Yud-Hei Vav-Hei ha preparado para aquellos que le aman. Es a nosotros, sin embargo, que Yud-Hei Vav-Hei ha revelado estas cosas. ¿Cómo? Por medio del Ruach,
el Ruach HaKodesh, porque el Ruach todo lo escudriña, aún las mayores profundidades de Yud-Hei Vav-Hei. Porque ¿quién sabe los asuntos internos de una persona? Excepto el Ruach, el espíritu de la propia persona que mora dentro de ella. O sea, ¿quién sabe esos asuntos? ¿Verdad? Solamente el espíritu de la propia persona que mora dentro de ella. Asimismo, nadie sabe los asuntos internos de Yud-Hei Vav-Hei, excepto el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh de Yud-Hei Vav-Hei. 12. Ahora bien, no hemos recibido el Ruach del mundo, ¿sí? Sabiduría humana, diabólica, no hemos recibido ese espíritu del mundo, sino hemos recibido el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, para que podamos entender las cosas que Yud-Hei Vav-Hei nos ha dado libremente. Y estas son las cosas de las cuales estamos hablando. Cuando rechazamos la forma de hablar que dicta la sabiduría humana y en cambio usamos la forma de hablar que nos dicta el Ruach HaKodesh, por lo cual explicamos cosas del Ruach, del Espíritu, a las personas que tienen el Ruach, el Espíritu. Vamos al verso 14. Pero el hombre natural no recibe las cosas del Ruach de Yud-Hei Vav-Hei. Para él son absurdas. Además, él no tiene capacidad para entenderlas, porque son evaluadas por medio del Espíritu, del Ruach. Pero la persona que tiene el Ruach puede evaluarlo todo, mientras nadie está en la posición para evaluarlo a él. Verso 16. Porque ¿quién ha conocido la mente de Yud-Hei Vav-Hei? ¿Quién le aconsejará? Pero tenemos la mente del Mesías. Amén. Y voy a recalcar el verso 7. 1 Corintios 2:7. Por el contrario, estamos comunicando una sabiduría secreta de Yud-Hei Vav-Hei que ha estado oculta hasta ahora, pero que antes que la historia comenzara, Yud-Hei Vav-Hei había decretado que nos traería gloria. Amén, aleluya. Entonces, amados hermanos, los primeros dos niveles que los estudiosos pusieron esas bases, y en parte tienen razón, ¿verdad? Sin meternos en nada del ocultismo, como es el esoterismo, la cábala y esas cosas, sino que las dos primeras, el sentido pleno del texto y el principio que nos lleva a estudiar más conscientemente la escritura, estos dos primeros niveles son para el principiante, así es, y en cierto modo son pasivos porque es el principio, es como el empezar a caminar en la escritura. Bueno, y luego poco a poco vamos adquiriendo conocimiento, y en los otros que le llaman Drash y Sod, lo estoy explicando porque lo voy a estar mencionando, estas dos partes son decididamente activas, porque proviene de un imperativo totalmente consciente de la voluntad. Y cada una de estas perspectivas, a través de las cuales las escrituras expresan y manifiestan, fíjense algo importante, no indican un cambio en la esencia profunda de la escritura, sino en la forma en la que se presenta ante nuestra percepción y entendimiento. Quiere decir que la palabra permanece. El Eterno dio su palabra es la misma. Así es, se cumple y se seguirá cumpliendo. Pero nosotros lo vamos entendiendo de acuerdo al crecimiento,
la percepción, el entendimiento, el tiempo, la disposición, el hambre, el anhelo, la pasión que tú sientes para profundizar más y gozarte en lo que el Padre te quiere mostrar. Entonces, ya sobre esta base, vamos a ver el primer mensaje dada a la iglesia de Éfeso. Vamos a ver en Apocalipsis, capítulo 1, lo voy a leer con la traducción Kadosh. Muy bien. Vamos a ver el mensaje de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, del 1 al 7. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Escribe al Malaj, al ángel de la asamblea mesiánica de Éfeso. He aquí el mensaje del que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina entre las 7 menorot de oro o candelabros de oro, ¿sí? Dice, yo sé lo que has estado haciendo, cuán arduamente has trabajado, cómo has perseverado, cómo no puedes soportar a la gente perversa, y has probado a los que se llaman emisarios, pero no lo son, y los has hallado mentirosos. Tú has preservado, has sufrido por amor a mí sin desfallecer. Pero tengo esto contra ti, has perdido el amor que tenías al principio. Por lo tanto, recuerda dónde estabas antes de que cayeras y vuélvete de ese pecado y haz lo que hacías antes. De lo contrario, vendré a ti y removeré la menorá de su lugar si no te vuelves de tu pecado. Vamos a ver hasta el verso 5. Muy bien. Si no te vuelves de tu pecado, o sea, si no te hubieres arrepentido. Lo voy a leer con la Reina Valera para los que todavía no tienen la Kadosh. Escribe a la iglesia de Éfeso el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Perdón. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Si lo analizamos al nivel que estuvimos viendo ahorita, al nivel más allá, un nivel activo, al nivel Sod, ¿verdad? Que las escrituras se expresan y manifiestan y que no indican un cambio en su esencia profunda. La característica que tenía esta comunidad de Éfeso, esta comunidad representa la comunidad del primer siglo. Si analizamos el celo que tenían los apóstoles con los gentiles que estaban llegando y que estaban muy afanados en que se siguiera al pie de la letra, era la doctrina precisamente, era la escritura. Ellos eran muy celosos por la ley. Recordemos que el apóstol Pablo, él mismo era muy celoso por la ley. Y también los gálatas eran muy celosos en muchos sentidos por la ley. No está mal ser celoso por la ley. Yeshua habló acerca de los escribas y fariseos
en el sentido de que eran muy celosos de la ley o muy celosos por la ley. Que ellos, los escribas y fariseos, diezmaban el comino, la menta, el eneldo, es decir, que iban más allá de la letra de la ley y con tal de ser muy hacedores de la ley, observando la ley, Yeshua les dijo, han olvidado los aspectos más importantes de la ley. ¿Qué olvidaron? Olvidaron la justicia, olvidaron la misericordia y olvidaron la fe. En otras palabras, está bien ser celoso por la ley y ser celoso para contigo mismo. Pero tenemos que tener cuidado de no mantener esa actitud hacia aquellos que no conocen. No podemos mantener esa actitud con los que no conocen. Y eso es lo que pasó a esta comunidad. Era muy celosa, checando quién trae la doctrina. Pero dice, has dejado tu primer amor. Se olvidaron de la ley, de la justicia, de la misericordia. Y olvidarse de su primer amor. ¿Quién fue o quién es nuestro primer amor? ¿Quién nos sedujo, nos atrajo con sus lazos de amor y puso en nuestro corazón el deseo de guardar la ley? ¿Quién es el que te está hablando, nos está hablando y nos está animando y nos está atrayendo a querer guardar sus mandamientos? ¿Por qué le amamos nosotros? No le amamos primero, Él nos amó primero. Así que si las personas se olvidan de que el Eterno es el que pone en ti el querer como el hacer, y te olvidas de que Él es quien te está trayendo con su amor para hacer las buenas obras. Y si la persona empieza a pensar que se olvidan del primer amor y piensan que ellos son los justos, y porque están guardando la ley de una manera legalista, entonces llega el momento en que piensan esas personas que son celosos del comino, del eneldo, están viendo lo más pequeño de la ley y olvidándose de la misericordia, de la justicia, de la fe. Va a llegar el momento en que la vanagloria humana se pone y toma un dominio sobre el ser humano, y por eso muchos han dejado a Yeshua en hebreo, a Jesús en griego, lo han dejado y dicen, ¿para qué necesitamos a Yeshua? Nada más hago esto y listo. Eso mismo, una vez que sucede y que la persona quiere brillar, quiere ser como los escribas y fariseos, quieren brillar, quieren ser luz ellos directamente, el problema es que no van a ser luz, que nunca va a suceder eso. Y es donde dice Yeshua, son ciegos, guías de ciegos, ¿verdad? Entonces los dos van a caer en el pozo, porque no, la persona no puede brillar con su propia luz, eso no sucede. Porque la luz, el hombre no tiene su propia luz. Tú y yo no tenemos luz. Lo que tenemos, somos un reflejo de su luz. Y la única manera en que podemos o vamos a alumbrar a los otros es si reflejamos lo que Él es en nosotros. No vamos a atribuirnos a nosotros mismos la justicia, porque dice la Escritura que delante de Él nuestra justicia es o son como trapos de inmundicia. De manera que es su justicia y su fidelidad la que representamos ante el mundo.
Así que, amados hermanos, está bien ser celoso. Guardar la ley, guardar la tilde, la coma, nada es anulado de la ley. Pero no debemos olvidarnos de que Él es nuestro primer amor, de que Él es el quien nos atrajo, Yeshua, Jesús, Hamashiach, nuestro Mesías, y que Él es la luz. Y sin Él no podemos brillar para nada. Bueno, a eso le está hablando a la iglesia de Éfeso. Luego le habla a la iglesia de Esmirna. Ahí mismo en el capítulo 2, en el verso 8. Lo voy a leer. Escribe al ángel, al mensajero de la asamblea mesiánica de Esmirna. He aquí el mensaje del primero y el último, quien murió y vino a la vida de nuevo. Yo sé lo que estás sufriendo y lo pobre que eres. A pesar de esto, eres rico. Y conozco los insultos de los que se hacen llamar Yahudim, pero no lo son. Por el contrario, son sinagoga de Ha-Satán. No tengan temor de lo que están próximos a sufrir. Miren, Ha-Satán echará a algunos en la prisión para ponerlos a prueba. Y tendrán tribulación por 10 días. Permanezcan llenos de fidelidad, aún hasta el punto de muerte, y yo les daré vida como sus coronas. Aquellos que tienen oídos, oigan lo que el Espíritu, el Ruach, le está diciendo a las asambleas mesiánicas. Aquel que prevalezca no sufrirá daño en lo más absoluto de la segunda muerte. Bueno, después que viene este mensaje a la comunidad de Esmirna, que el nombre de Esmirna tiene que ver con mirra, y mirra viene con sufrimiento. En este punto de esta comunidad de Esmirna es una comunidad que sufre grandes persecuciones de falsos judíos. Yehudí, judíos. Hay a quienes se les conoce porque dicen ser judíos, como en esta época, pero que en realidad son sinagoga de Satanás o de Ha-Satán. Eran personas que empezaron a perseguir a los creyentes de origen gentil que estaban entrando. Estas personas que estaban entrando eran gentiles conversos, que en realidad no habían entendido la esencia de la Torá y las escrituras, y que pretendían ser más judíos que los que realmente eran judíos. Es a ellos a quienes Pablo les dice: yo soy hebreo de hebreos, circuncidado, fariseo, dice, circuncidado al 8º día. Y Pablo habla de su testimonio como un verdadero hebreo, ¿verdad? No como los falsos que se decían ser judíos y no lo eran, y solamente perseguían a los nuevos creyentes de origen gentil que deseaban entrar a través del Mesías. Entonces, esta comunidad, ya viendo lo profundo y lo oculto, esta comunidad representa a lo que sucede a partir del 1er siglo y principios del 2º siglo, y sucedió hasta el 3er siglo. No nada más a principios, sino hasta el 3er siglo. Antes de este sufrimiento, muchos gentiles empezaron a dudar de acercarse por esta persecución que sufrieron
del primer al tercer siglo. Entonces, por eso Pablo envía las cartas a los Gálatas y a las demás iglesias. Y la exhortación que le hace el Eterno a esta comunidad es que persevere hasta el fin para recibir la corona de la vida. O sea, si estamos entrando, o muchos vienen entrando a conocer la Torah, pero no hacerse judíos y ser legalistas, sino no negar al Mesías y ser luz en medio de este siglo, bueno, entonces la exhortación es que nadie se desanime, ¿verdad? La exhortación que hace el Eterno a esta comunidad es perseverar hasta el fin para recibir la corona de la vida. Que no se desanimen, que no se desalienten con la persecución, sino que perseveremos para que recibamos la corona de la vida. Ese es el mensaje a la iglesia de Esmirna, que nos advierte contra el legalismo. Y lo hemos visto en muchos estudios que hay falsos hijos que se dicen hijos del Eterno y que ponen cargas que ni ellos pueden llevar, son legalistas. Llega el momento que niegan a Yeshua como Salvador. Nos habla también que nosotros guardemos la Torah sin olvidar al Mesías. Amén. La tercera comunidad es la comunidad de Pérgamo. Dice así, verso 12, Apocalipsis 2:12. Escribe al Malaj, al ángel de la asamblea mesiánica de Pérgamo. He aquí el mensaje del que tiene la espada aguda de 2 filos. Yo sé dónde estás viviendo, allí donde está el trono de Hasatán. Aún retienes mi nombre, no has negado la confianza en mí, ni aún cuando mi confiado siervo Antipas fue muerto en tu pueblo, allí donde vive Hasatán. No obstante, tengo unas pocas cosas contra ti. Tienes un poco de gente que retiene las enseñanzas de Bilaam, quien enseñó a Balac a tenderle trampa a los hijos de Israel para que comieran comidas que habían sido sacrificadas a los ídolos y a cometer pecados sexuales. Asimismo, también tienes las enseñanzas de los nicolaitas. Por lo tanto, vuélvete de estos pecados, de lo contrario vendré a ti muy pronto y haré guerra contra ellos con la espada de mi boca. Los que tienen oídos, oigan lo que el Ruach, el Espíritu, les está diciendo a las asambleas mesiánicas. Aquel que prevalezca, le daré del maná escondido. También le daré una piedra blanca en la que está escrito un nuevo nombre que nadie puede conocer excepto el que la recibe. En esta tercera comunidad, que es Pérgamo, por un lado, amados hermanos, están los falsos judíos queriendo obligar a los que estaban acercándose a guardar un montón de tradiciones y dogmas. Y por otro lado, también había una presión con el Imperio Romano. Entonces los gentiles estaban entre la espada y la pared. Por un lado el paganismo romano y por el otro lado con los famosos judaizantes legalistas. Y entonces los gentiles estaban sin saber de qué lado irse. Y ahí es donde surge la comunidad de Pérgamo, que su nombre de Pérgamo significa matrimonio mixto. Esta comunidad tiene que ver con la mezcla espiritual, la mezcla de la fe. El mensaje a esta comunidad es acerca de la idolatría y acerca de la doctrina de los nicolaitas. A esta comunidad se introduce la doctrina de la idolatría y se introduce
la doctrina de los Nicolaitas. Esto sucede aproximadamente entre el tercer y cuarto siglo, época en que el Imperio Romano empieza a ver que la comunidad de creyentes crece cada día más y por sus intereses decide, en vez de luchar contra él, decide unirse. Y es precisamente en este momento en que se introducen una serie de dogmas y tradiciones, de doctrinas, de idolatría, que comenzaron a hacerse doctrinas acerca de Yeshua, en griego Jesucristo. También doctrinas acerca del Ruach HaKodesh o Espíritu Santo. También la doctrina de la Trinidad y muchas otras. También se introduce la doctrina de los Nicolaitas. Los Nicolaitas, este término se compone de dos palabras. Nikao, que quiere decir victoria, y la otra palabra es Laos, que quiere decir gente o pueblo. Entonces, Nicolaita significa victoria o triunfo sobre el pueblo. Y este sistema enseña que hay una jerarquía sacerdotal, la jerarquía de los iluminados, los que tienen el conocimiento y el pueblo. Y enseña que el pueblo no puede estudiar las escrituras por sí mismos, sino que necesitan a estos sacerdotes, entre comillas, iluminados, para que les interpreten las escrituras. La doctrina de los Nicolaitas se centra en establecer un gobierno de hombres para gobernar al pueblo, para gobernar a la gente. Esta doctrina de los Nicolaitas establece un sistema jerárquico y considera a toda la gente en el grupo de los laicos y el grupo de la clase dominante, y entonces son ellos, los de la clase dominante, los que deciden interpretar las escrituras, y es allí donde entra el gobierno eclesiástico. Y eso tiene que ver con Pérgamo, porque trataron de imitar al mundo, trataron de ser como las naciones. Yeshua dijo que el que quiera ser mayor tiene que servir a todos. Yeshua, en la cena de Pesaj o Pascua en la traducción greco-romana, se puso a lavarle los pies a los discípulos y dijo que como él había hecho, así tenían que ser ellos. Sin embargo, lo que vemos en esta jerarquía, que toma el nombre de él, que usurpa su nombre, y ahora son ellos sus representantes, actualmente vemos a todo este grupo sacerdotal y clerical del clérigo que se presentan ante el pueblo. Y la gente, el pueblo dominado, dobla sus rodillas, se arrodilla ante ellos y les besa el anillo o la mano. Esta es la doctrina de los Nicolaitas, de la cual Yeshua dijo, Jesús dijo, yo aborrezco. Porque Yeshua vino a quitar toda pared intermedia de separación y a llamarnos a todos hermanos. Y uno solo es nuestro Maestro, Yeshua,
es nuestro Maestro y nuestro Padre Santo es el Eterno, el Creador de los cielos y la tierra. Yeshua dijo que no le llamáramos Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre. Lo que significa que llamarle actualmente a un hombre el Santo Padre es una abominación, es una blasfemia. Así que todo esto tiene que ver con Pérgamo, matrimonio mixto, el querer hacer las cosas como el mundo. Y las cosas no se deben hacer como el mundo en las cosas del Eterno. Y a nivel escritural, a nivel profundo, nivel Sod, esto marca el inicio del catolicismo romano. Así como lo estamos viendo, todo lleva una secuencia cronológica, un orden de cómo fue sucediendo todo esto. Voy a repetir sobre la iglesia de Pérgamo lo que dice la escritura, o la iglesia que se acomoda a ese matrimonio mixto. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Hasatán, pero usas mi nombre, retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Hasatán. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Así que dice el Eterno: arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé con la espada de mi boca, con su palabra, con su Torah. Y también dice la Escritura: no participes de sus obras, salgan de allí, de en medio de allí, pueblo mío, y no sean participantes de esta iglesia comodina, que se acomoda a tener ese matrimonio mixto, usar el nombre de Yeshua o Jesús y hacer lo malo delante de sus ojos. Bueno, vamos a la cuarta comunidad, que es la comunidad de Tiatira. Esta comunidad, en la versión o traducción grecorromana, le ponen la iglesia corrupta. La cuarta comunidad, que Tiatira, significa olor de aflicción. Tiatira, olor de aflicción. Y aquí que el mensaje que le da es que el Señor conoce sus buenas obras, conoce su fe y su servicio, y le dice que sus obras postreras son mejor que las primeras. Lo voy a leer en la Reina Valera. La iglesia corrupta, Apocalipsis 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo del Eterno, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor y tu fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras.
pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en la tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y le daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Hasatán, yo les digo que no les impondré otra carga. Pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí la Escritura dice que Él reconoce todo lo que ha hecho la iglesia de Tiatira, sus buenas obras, su fe, su servicio, que sus obras postreras son mejores que las primeras, pero está dentro, dice, retiene la doctrina de esa mujer que provoca a sus siervos a comer lo sacrificado a los ídolos. Se está refiriendo a la doctrina de Jezabel. Y le dice el Eterno que le ha dado tiempo para que se arrepienta. A toda esa comunidad le da tiempo que se arrepienta de su fornicación. Esta iglesia es la que tiene mucho énfasis en las buenas obras. Esta es la iglesia católica. En los postreros tiempos está haciendo más obras porque se está dando cuenta de que se está yendo mucha gente de sus iglesias y es por eso que tiene que hacer obras de beneficencia, de ayuda. Sin embargo, el mensaje que se le da, retienes a esa mujer Jezabel. Recordemos que el esposo de Jezabel se llamaba Acab. Acab era rey de Israel, de las 10 tribus del norte. Acab quiso tener una viña, recordemos, de un hombre llamado Nabot. Nabot significa fructífero, pero Nabot no le quiso vender la viña al rey Acab. Bueno, entonces Jezabel vio su tristeza, le dijo que porque estaba triste y le dijo que ella le conseguiría esa viña y que cómo le hizo para lograr ese propósito. Lo mandaron matar a Nabot, levantando testigos falsos diciendo que Nabot había blasfemado contra el Eterno. Y fue así como Jezabel le quitó la viña a Nabot y se le entregó a su esposo Acab. En la escritura, la viña representa al pueblo de Israel que está llamado a ser fructífero. Efraín, fructífero. Entonces Roma quiso quitarles el territorio a Israel. Y actualmente, en la última visita del Papa a Israel, hubo una serie de manifestaciones muy interesantes contra él. Mucha gente israelí estaba muy molesta, diciendo que cómo era posible que el primer ministro de Israel recibiera este hombre. El Papa iba a tratar asuntos de propiedades que el Vaticano tiene en Israel. Israel está lleno, plagado de propiedades del Vaticano.
Es muy importante conocer la profecía, porque si no conocemos la historia antes del Nuevo Testamento, no se va a entender la historia de la iglesia. Así que Jezabel acusó a Nabot, el dueño de la viña, de blasfemia. Y por siglos, la Iglesia Católica Romana acusó al pueblo de Israel, recordemos, acusó al pueblo de Israel de haber matado a Jesucristo, a Yeshua. Y es hasta los últimos papas que se han frenado estas acusaciones. Lo interesante es que el Eterno le dice a la iglesia de Tiatira que le ha dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación, pero no se ha querido arrepentir. ¿Cuántos siglos ha tenido dominio este sistema? ¿Y cuántas personas le pertenecen a este sistema para que el Eterno les esté dando tiempo de que se arrepientan de su fornicación? ¿Cuánto tiempo más necesitan? Tienen las escrituras, tienen a los profetas. Es importante aclarar que cada vez que se tocan estos temas, de ninguna manera, mis amados hermanos, la intención es herir o lastimar a alguien que viene de este contexto. Este no es el propósito. Sin embargo, mis amados, tenemos que estar muy conscientes de que la Biblia tiene suficientes temas ofensivos para todas las religiones. Sin embargo, va a llegar el momento en que cada uno tenemos que decidir si le creemos a las escrituras, si la contundencia de la historia es suficiente o si la persona decide permanecer en ese mismo sistema. Bueno, pues ahora vamos a la siguiente comunidad, la comunidad de Sardis. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus del Eterno y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante del Eterno. Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Verso 6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La palabra o la palabra sardis o el significado de sardis significa remanente, algo que resurge del sistema anterior, de lo que acabamos de leer de la iglesia anterior. El Eterno le dice a esta comunidad: tú tienes nombre de que vives, pero aquí estás muerto. Te mando que te arrepientas porque no has hallado tus obras perfectas. No he hallado, tus obras perfectas delante de mí. El propósito de la reforma, lo que Martín Lutero quiso fomentar, fue el retorno a las escrituras. El lema de Martín Lutero fue la sola escritura, renunciando a los dogmas papales, y en principio fue muy buen concepto. Sin embargo, el Señor le dice a esta iglesia: no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Es decir,
que no se ha cumplido con el propósito original que tenía de volver a las escrituras. El punto era salirse del sistema humano y volverse a las escrituras. Por eso le dice arrepiéntete. Y también les dice, tengo allí algunos que han lavado sus ropas y se han mantenido dignos delante de mí. Le dice arrepiéntete, porque si no vendré como ladrón. Hasta ese momento se menciona que Yeshua va a venir. Si esto es a nivel cronológico y si esto lo interpretamos de una perspectiva profunda, en la era de esta comunidad es cuando dice que vendrá como ladrón en la noche. Muy bien, después viene el mensaje a Filadelfia, a la iglesia a Filadelfia. La iglesia fiel, dice la Reina Valera. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno puede cerrar, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Hasatán a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba en la que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Padre, mi Elohim, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Padre y el nombre de la ciudad de mi Padre, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Padre, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje a Filadelfia, que significa amor fraternal, y este es un mensaje a los creyentes verdaderos, a un grupo pequeño que le dice, tienes poca fuerza, pero no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. A esta comunidad de Filadelfia no le reprende nada, no le dice que se arrepienta de nada, sino que solo le dice que ha guardado su palabra y que no ha negado su nombre. Dos requisitos y dos características que hacen de esta comunidad su comunidad favorita en el contexto de todas las demás. Aquí estamos hablando que va a salir de todo este contexto y que va a tener dos fundamentos. Y ya lo sabemos. No negar a Yeshua y guardar su palabra. Toda su palabra. La Torah y toda su escritura. Desde el contexto del escritor de Apocalipsis hace 2000 años, cuando dice, has guardado mi palabra, se estaba refiriendo a su Torah principalmente. Entonces, se está refiriendo a la ley de Moisés y a los profetas. Eso se necesita, no negar a Yeshua y guardar su Torah. Muy bien, a la iglesia de Filadelfia. Amén. Ahora, por último, la última iglesia, en el contexto de esta última, la iglesia de la Odisea, es donde dice él que está a la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora tú, con el conocimiento y la revelación que el Padre te está dando a cada uno de nosotros, podemos entender si estamos en esta época o no estamos. A la iglesia de la Odisea le dice el Eterno,
Tú no eres ni fría ni caliente, eres tibia. Dice, más te vale que seas fría o caliente, porque si eres tibia yo te voy a vomitar de mi boca. Apocalipsis 3:15 al 20. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero como eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estamos hablando, amados hermanos, de una comunidad totalmente secularizada, totalmente materializada. Y el término Odisea significa gobierno de gente. Odisea significa gobierno de gente. En donde el énfasis es el materialismo, es la prosperidad, es la secularización. Es una comunidad totalmente mundana. Y a esta comunidad le dice el Eterno, más vale que te arrepientas. Más vale que te arrepientas. Después del mensaje a las iglesias, entonces entramos al establecimiento del nuevo pacto en los capítulos 4 y 5. Una vez que tus ojos y que puedas comprender este mensaje, entonces vamos a ver lo que dice el capítulo 4. Es decir, cuando pase la etapa del mensaje a las iglesias. Dice el capítulo 4, verso 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de la historia que acabamos de ver, después de toda la cronología de la historia de la iglesia, esto es lo que va a suceder. Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Está hablando de un libro que está sellado. El sello tiene que ver con algo que no puedo o no puedes comprender. Y dice que el ángel preguntaba a quién podía abrir este libro. Este libro que nadie podía comprender y que solo uno podía comprenderlo y enseñarlo, que es la Torá, la ley de Moisés. ¿Y cómo podemos saber esto? Dice en Isaías 29:9. Isaías 29:9 al 13.
Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque el Eterno derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual, si dieran al que sabe leer y le dijeran, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se le diera el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, este libro que nadie podía comprender, ni nadie podía abrir, solamente uno podía comprenderlo y uno podía enseñarlo. Este libro es la Torá, es la ley de Moisés, y lo vemos en Isaías 29, 9 al 13, que ahora voy a leerlo con la traducción Kadosh, Biblia Kadosh. Si ustedes se hacen estúpidos, permanecerán estúpidos. Si se ciegan así, permanecerán ciegos. Están borrachos, pero no de vino. Se están tambaleando, pero no de licor fuerte. Porque Yud-Hei Vav-Hei vertió sobre ustedes un espíritu de letargo. Él ha cerrado los ojos de los profetas y ha cubierto las cabezas de los videntes. Para ustedes, esta total visión profética se ha hecho como el mensaje de un rollo sellado. Cuando uno se lo da a un hombre entendido y dice, por favor lee esto, él responde, no puedo porque está sellado. Si el rollo es dado a alguien que no es entendido y le pide, por favor lee esto, él dice, no soy entendido. Entonces Yud-Hei Vav-Hei dijo, porque este pueblo se acerca a mí con palabras huecas y el honor que me rinden es un mero jarabe de pico, mientras de hecho han distanciado sus corazones de mí y su temor a mí es solo un mandamiento de origen humano. Por eso no lo puedes entender, porque a la hora que vas a leer el texto, lo tratas de interpretar a la luz de lo que te han dicho los hombres. Entonces se forman religiones a raíz de eso. Y por eso es que el libro está sellado. Y el único capaz y con motivos puros de interpretarlo correctamente, cuando pase toda esta era histórica de la iglesia, aparecerá el Rey de Reyes y él quitará los sellos. El único digno de revelar el libro y romper los sellos es el Cordero del Eterno que fue inmolado. En Apocalipsis 5:4 dice, yo lloraba mucho porque no se había hallado a ningún digno de abrir este libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Al final de este capítulo es el fin de las religiones, que es el fin de las interpretaciones. No necesitaremos que nadie nos enseñe, pues es Yud-Hei Vav-Hei y Yeshua quien va a revelar cómo son las cosas. Y para que esto suceda, tienen que venir una serie de juicios representados en jinetes a caballo de diversos colores. Aparece un jinete en un caballo de color blanco
que muchos han interpretado que ese jinete del caballo blanco es el Mesías. Muchos argumentan esto, pero esto no es posible, porque dice que después de ese viene otro caballo que va a quitar la paz de la tierra, que va a traer guerra. Y después viene otro que trae pestes, destrucción. Y después de ese caballo blanco vienen una serie de cataclismos impresionantes. De modo que ten por seguro que ese jinete del caballo blanco es una falsificación. Dice la Escritura que después de este caballo viene crisis económica, viene hambre, viene destrucción y un gran terremoto. Dice la Escritura que este líder que se presenta viene venciendo y para vencer. Lo que sin duda se trata es de un poder mundial que va a tratar de supuestamente poner la paz. Pero en cuanto todos digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y se menciona un terremoto muy grande. El tema de los terremotos es un tema que el mismo Yeshua anticipó. Él dijo que las señales más contundentes acerca del fin iban a ser los terremotos. Habrá terremotos en todos los lugares. Y dijo que esto era principio de dolores. Cuando vean terremotos como nunca antes, es la señal de que estamos en los últimos tiempos. Hasta aquí nos quedamos. Amados, vamos a orar. Padre eterno, le damos gracias por este tiempo en que pudimos reunirnos con usted para que usted nos enseñe sobre Apocalipsis. Nosotros que guardamos la Torá, que guardamos sus mandamientos, que usted nos ha abierto los oídos y quitado la ceguera espiritual, aquí estamos para que usted nos revele siempre, cada día más, lo difícil, lo inexplicable, lo oculto, lo que usted quiere mostrarnos a todos sus hijos. Padre amado, le pedimos por la salvación de la humanidad, que usted nos ha dado la oportunidad a todos, para que todos vengan al pleno conocimiento de su verdad y doblen rodillas ante usted, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pidan perdón por sus pecados personalmente, individualmente, con un corazón arrepentido, Padre eterno, oyendo su voz y no las voces de los líderes religiosos, malinterpretadas, haciendo religiones falsas, sino que oigan su voz, porque su palabra es verdad, y si usted nos liberta, seremos verdaderamente libres. Padre eterno, en esta hora, mucho pueblo santo está clamando por salvación, están en arrepentimiento. Oramos por ellos, para que usted resplandezca, usted la luz, Yeshua HaMashiach, la luz del mundo, y los que le seguimos no andamos en tinieblas. Así sea para todo este pueblo santo que está de regreso a casa. Gracias por su bendita palabra y que dé, Padre, mucho fruto y ese fruto permanezca para su honor y gloria, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador y Mesías. Amén y amén. Gracias, Adonai. Amén, mis amados hermanos, pues hasta aquí nos quedamos. Ya continuaremos próximamente en lo más pronto posible para no interrumpir estas grabaciones. Sean muy bendecidos, que Adonai nos bendiga y nos guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre nosotros, tenga de nosotros misericordia y nos dé su shalom, nos dé su paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré.
Mi paz os dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no hubiera, yo se los hubiera dicho. Amén. Gracias, Padre eterno, por su shalom, por su paz. Le adoramos hoy y siempre. Amén y amén. En el nombre de Yeshua, su Hijo amado. Amén. Un fuerte abrazo, amada familia en Yeshua. Un enorme abrazo. Que el Eterno nos siga bendiciendo. Hasta la próxima. Shalom, shalom. Les amamos.